Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otra presentación más de la palabra de Dios. Sean bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Así que, hermanos, sean bienvenidos. Pónganse cómodos porque vamos a estudiar la palabra de Dios a profundidad. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos das este privilegio de poder predicar tu palabra, enseñarla. Danos discernimiento para que podamos analizar lo que dice tu palabra y lo podamos aplicar a nuestra vida. Bendice tus hijos que van a escuchar esta presentación. Bendice tu siervo para que pueda darse a explicar. Danos ese poder del Espíritu Santo, ese consolador para que nos guíe la verdad. Y quédate con nosotros como invitado de honor, de especial en nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos analizar cómo identificar la iglesia verdadera. Más que todo, el estudio es para demostrar bíblicamente que la iglesia católica no puede ser la iglesia verdadera. Los católicos tienen muchos argumentos para sostener de que ellos son la iglesia verdadera. Pero vamos a ver de que esos argumentos que ellos usan son argumentos incorrectos. Uno de ellos es: la iglesia católica es la más antigua. La iglesia católica tiene sucesión apostólica. La iglesia católica fue fundada sobre Pedro, el primer papa. Y así se van por argumentos. Y dicen también ellos: la iglesia protestante nació con Martín Lutero. Otros dicen, entre los católicos: muéstrame un pastor que existió en el siglo IV o en el siglo III de nuestra era. Y se van con un montón de argumentos para defenderse y sostener de que ellos son la iglesia verdadera. Y quiero decirles, hermanos y amigos, que ese es un método incorrecto para demostrar que alguien está en la iglesia verdadera. Inclusive algunos creen de que el concepto de iglesia verdadera no es bíblico. Quizás textualmente no le encontramos iglesia verdadera. En la Biblia no le encontramos el texto que diga así textualmente. Pero sí la doctrina, la enseñanza de iglesia verdadera es 100% bíblico y lo vamos a demostrar. Y esto también va para los protestantes, porque los protestantes también tienen un método equivocado de sostener que es la iglesia verdadera. Otros dicen: la iglesia verdadera nació en el día del Pentecostés, o sea, nosotros venimos del Pentecostés. Noten que el catolicismo romano dice: nosotros venimos desde los apóstoles. Cuando Cristo fundó la iglesia sobre Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya hemos explicado en otras presentaciones que esa es una tergiversación del texto y un texto que ha sido sacado de contexto para sostener una herejía. El texto no dice eso, el contexto no permite hacer esa interpretación errónea de sostener que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro. Es una enseñanza netamente antibíblica, que solamente se ha usado una tergiversación de textos para sostener una enseñanza, pero que un estudio serio de los textos no presenta esa interpretación. Es absurdo, ilógico y antibíblico y antihistórico sostener de que Cristo haya fundado la iglesia sobre un hombre. Eso es satánico. La iglesia verdadera está fundada sobre Cristo. Cristo es la roca. Entonces, vamos a demostrar cuál es el método correcto para distinguir y definir qué es la iglesia verdadera. Y esto nos va a servir para que nosotros formemos parte de esa iglesia verdadera. Porque la iglesia no son las cuatro paredes. Las cuatro paredes son el templo. La iglesia son las personas. Inclusive el término iglesia viene del griego eclesia, que se puede traducir como congregación o asamblea o los llamados de afuera. Eclesia, los llamados de afuera, una aplicación a la congregación, a la asamblea, o sea, son las personas. Porque muchas veces o tradicionalmente creemos de que iglesias son las cuatro paredes, pero iglesias son personas que aman a Cristo y obedecen su palabra.
Ahora, en este estudio vamos a demostrar de que es imposible, noten que estoy diciendo imposible, ni tan siquiera difícil, es imposible que la Iglesia Católica cumpla con las características de la Iglesia verdadera. Lo vamos a demostrar bíblicamente, porque el método correcto para saber cuál es la Iglesia verdadera o si estoy en ella, no es preguntarle a alguien alguna pregunta absurda, muéstrame un pastor del siglo III o del siglo IV, o otros argumentos absurdos. Mi iglesia es la más antigua o es la mundial. Entonces, esos son argumentos absurdos y que no tienen peso. Para demostrar a alguien cuál es la iglesia verdadera, tiene que irse al texto bíblico. Y no solamente a uno, sino que a todo lo que dice la Biblia referente al tema. Ahora, vamos a usar como base 1 Timoteo 3:15. Vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete, que lo diga Cristo a la luz de su palabra, cuál es la iglesia verdadera, porque yo quiero pertenecer a la iglesia verdadera. La Biblia no dice nombres, la Biblia tiene características. ¿Sabe usted, amigo hermano, qué es una característica? Usted, amigo católico, que quizás tarde o temprano YouTube va a sugerirle este video, ¿sabe usted qué es una característica? Característica es aquello que define externamente y moralmente a una persona para poder identificarla. Aun si no la conoce personalmente, pero por las características usted la puede identificar a la persona. La Biblia no dice iglesia católica. Hay católicos que dicen, mi iglesia católica es la verdadera, Cristo fundó la iglesia católica. ¿A dónde dice esta gran blasfemia? Eso es invento de la iglesia católica, invento de los católicos para poder defenderse. Es un muñeco de paja que carece de fundamento bíblico. Tampoco la Biblia dice iglesia adventista, tampoco la Biblia dice textualmente iglesia de los testigos de Jehová, iglesia de los mormones, iglesia pentecostal. No dice textualmente, aunque son nombres bonitos, nombres hermosos, pero que no es la base para identificar la iglesia verdadera usar nombres o títulos bonitos. Como una vez que me dijo una persona incauta de las escrituras, allí me gusta esa iglesia, me dijo, porque allí cantan coros bien bonitos. Eso es ilógico. La iglesia verdadera no la debemos de buscar porque cantan bien. Porque si así fuera, el diablo se llevaría la preeminencia, porque en el cielo el diablo cantaba en el coro. O sea, el diablo hace música también. Otro me dijo, ahí me gusta esa iglesia porque ahí se visten bien, bien decentes se visten. Aunque eso es bueno, no es la característica para identificar la verdadera iglesia, porque también el diablo se hace pasar como ángel de luz. Otro me dijo, allí me gusta esta iglesia porque allí hay más miembros. Esto es un error también, buscar la iglesia verdadera por miembros o por cantidad de miembros. Si así fuera, el diablo se llevara la preeminencia. Según Apocalipsis, los que siguen a Satanás son como la arena del mar, Apocalipsis 28. Otros dicen, mi iglesia verdadera es porque la iglesia católica tiene muchos años, tiene más de 2000 años la iglesia católica. Miren ustedes, hace poco salieron con Martín Lutero y así se defienden ellos. Si buscáramos la iglesia verdadera por cantidad de años, hay religiones más antiguas que la iglesia católica. Tenemos el Islam, el hinduismo y el budismo. Entonces, es error buscar iglesias por la cantidad de miembros, por el año de existencia o porque cantan bonito, porque se visten bien. Estos son métodos erróneos de buscar la iglesia verdadera. Ese no es el método que Dios ha dejado para poder identificar la iglesia verdadera. Su iglesia. Cristo tiene una iglesia por la que vino a morir por su esposa espiritual. No tiene muchas iglesias, tiene una. En eso sí estamos de acuerdo con el catolicismo romano, aunque ellos lo aplican mal, pero en el término sí estamos en común acuerdo. Cristo tiene una iglesia verdadera, no muchas. Entonces, para saber cuál es la iglesia verdadera, no tengo que preguntarle a un sacerdote católico porque ellos manipulan la Biblia y me la tuercen. Ni tampoco preguntarle a un pastor que puede ser que me la tuerza también la Biblia. Porque cada quien va a defender su
su iglesia. Entonces yo no he venido aquí a defender la iglesia adventista, porque aquí he venido yo a presentar lo que dice la Biblia, no lo que dice la iglesia adventista. Aunque yo soy miembro de la iglesia adventista oficial organizada, pero en este tema no defendemos iglesias como títulos o organizaciones, aunque la iglesia de Cristo es una iglesia organizada. Pero lo que quiero enfatizar en este punto, que no venimos a defender iglesias simplemente porque pertenezco a uno, sino que vengo a demostrarles las características bíblicas para poder encontrar la iglesia de Cristo. Si tú estás de acuerdo conmigo, quiero que leas tu Biblia. Quiero que tomes tu Biblia y leas conmigo. Quiero que profundicemos. Noten lo que dice Pablo en 1 Timoteo 3:15. Esto le dice Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven anciano, dirigente de la iglesia. Si usted es pastor, le recomiendo que lea las 2 cartas a Timoteo. Son cartas pastorales. Si usted es anciano y o pastor o ministro o cualquier liderazgo en la iglesia, tiene que conocer al derecho y al revés estas 2 cartas pastorales. Las cartas que Pablo le escribe a Timoteo, un pastor de la iglesia primitiva. Timoteo, un joven, igual que Tito, eran jóvenes. Noten cómo le dice Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, no dice la iglesia, está hablando en singular, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Leyó conmigo? Inclusive este texto la iglesia católica lo usa para defender que ellos son la iglesia verdadera. Ya me lo han sacado. Así que si usted quiere ser un verdadero apologeta, defensor de la fe, tiene que usar los mismos textos que están usando ellos y poder explicárselos en su contexto. El problema de los católicos es que ellos se aprenden versículos de memoria porque lo que buscan es defenderse sin saber lo que significan los textos. Recordemos de que allí en este sistema hay una gran ignorancia de las escrituras. Son expertos en aprenderse versículos de memoria sin saber su significado. Dice Pablo que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Aquí Pablo está hablando de la verdadera iglesia y la compara con una columna. ¿Para qué son las columnas? Son las que sostienen los edificios. En aquel entonces eran templos. Las columnas son lo que sostiene el edificio, las paredes y el techo. Pablo está haciendo una comparación que la iglesia es como una de esas columnas y baluarte de la verdad. En otras palabras, Pablo está diciendo que la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios viviente, es una columna que sostiene la verdad. En otras palabras, Pablo está diciendo que la iglesia enseña la verdad, predica la verdad y vive la verdad. En ese sentido, la iglesia es columna, la sostiene. Ahora, si la iglesia es columna de la verdad, aquí está la clave para identificar la iglesia verdadera. Amigo y hermano, yo sé que si me estás escuchando en este momento, quizás simpatizas con alguna iglesia o perteneces a alguna iglesia. Entonces, yo quiero que pongas el detector de mentira, que es la palabra de Dios, a tu doctrina, a tu iglesia, para ver si cumple con las características bíblicas. ¿Sí? ¿Está conmigo? Dice Pablo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la verdad? Esta es la clave para saber si tú o yo estamos en la iglesia de Cristo. ¿Qué es la verdad? Porque la iglesia sostiene la verdad. ¿Qué es verdad entonces? ¿Y cuál es la verdad que la iglesia sostiene? Sencillo. Vamos a ver los textos bíblicos donde se usa el término verdad. ¿Sí? Miren qué lindo. Por eso es que me encanta a mí la teología adventista, porque tienen un método sólido y profundo de saber interpretar la Biblia. Dejamos que la misma Biblia se interprete sola. O sea, un texto me ayuda a entender otro texto y cuando los encadeno y los
uno todos, llego a entender el significado del texto. ¿Sí? Vamos a buscar todos los textos bíblicos que hablan de lo que es verdad. Y saben algo, hermanos, en la Biblia solamente hay 7 cosas, si pudiésemos usar ese término, 7 cosas que son verdad. ¿Por qué 7? Estoy investigando, hermanos, 7. Son solamente 7, ya no hay más. 7 en la Biblia es el número perfecto y completo de Dios. En Apocalipsis tenemos 7 iglesias, 7 trompetas, 7 sellos, 7 ángeles, 7, 7, 7. Entonces el 7 es el número perfecto de Dios. Por lo tanto, la iglesia si predica la verdad y es sostén de esa verdad como una columna, significa que la iglesia debe de enseñar, predicar y vivir estas 7 verdades que vamos a estudiar en este momento. Y si en tu iglesia solamente enseñan 6 verdades, o 4, o 3, o 2, y no enseñan 7 verdades, te lo aseguro, con el corazón en la mano y con una gran sinceridad, te lo digo, estás en una iglesia falsa y apóstata, porque la iglesia tiene que enseñar y vivir estas 7 verdades que vamos a estudiar, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, o sea, que la sostiene. Veamos qué es verdad, son 7 verdades. La iglesia de Cristo, la iglesia, la esposa de Cristo espiritualmente, que es la iglesia, debe de predicar y enseñar y vivir estas 7 verdades. La primera verdad, ¿saben quién es la verdad en la Biblia? Dios el Padre es la verdad. Noten cómo dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca. Noten que no es Pedro. En la cultura hebrea y judía se conocía perfectamente bien de que este era un nombre apelativo para referirse a Dios, Yahweh, la roca. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. ¿Cómo? Dios de verdad. Oh, o sea que Dios es la verdad. Dios el Padre es la verdad. Y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Dios es la verdad. ¿Quién más es la verdad en la Biblia? La segunda verdad. Vamos hoy por la segunda. Cristo es la verdad. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad. ¿Cómo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la segunda verdad que la iglesia debe de predicar, enseñar y vivir. Cristo es la verdad. Noten que van 2 verdades. La tercera, el Espíritu Santo es la verdad. ¿Dónde dice eso? 1 Juan 5:6 dice, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Por falta de tiempo no puedo explicarles qué significa esto. Vamos a hacer un sermón, un estudio profundo y exegético de esta palabra, agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Noten, porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué es la verdad? El Espíritu Santo es la verdad. ¿Cuántas verdades van? 3. Interesante, hermanos, interesante. ¿Qué otra cosa es verdad? Que la iglesia tiene que predicar, enseñar y vivir. La palabra de Dios es verdad. Noten cómo dice Juan 17:17. Esta es la cuarta verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Oh, interesante. O sea que la iglesia debe de predicar que la verdad. La iglesia de Cristo no predica doctrinas y tradiciones de hombres. La iglesia de Cristo predica la verdad, porque la verdad está en la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa es verdad? La quinta verdad. La quinta verdad, ¿qué es? La ley de Dios. Si tú estás en una iglesia donde te dicen que la ley quedó abolida o que era para los judíos, yo te invito, amigo y hermano, que salgas corriendo de esa iglesia apóstata. Es una iglesia diabólica, porque la iglesia de Cristo no dice esa gran blasfemia que la ley quedó abolida. La ley de Dios es la verdad. Noten cómo dice Salmo 119, versículo 142.
Tu justicia es justicia eterna. ¿Cómo? ¿Qué es algo eterno? Olán, como Dios mismo, eterno. Y tu ley es la verdad. ¿Qué es la verdad? La ley de Dios. Oh, o sea que la iglesia de Cristo tiene que enseñar y obedecer la ley, porque la ley es la verdad. Interesante. Sexta verdad. El evangelio que predica la iglesia es la verdad. ¿Dónde dice eso? Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Cómo? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Oh, o sea que el evangelio es que la verdad. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que la iglesia, el evangelio que predica, porque la predicación del evangelio es la verdad. Ahora, la séptima verdad, ¿cuál es? La séptima verdad tiene que ver con la iglesia y es lo que dice la cita que leímos en la introducción del tema. 1 Timoteo 3:15, la iglesia es la verdad. ¿En qué sentido? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia está unida a Cristo. Cristo es la cabeza. Por lo tanto, en ese sentido, la iglesia es la verdad. No es que la iglesia salve. La iglesia, por estar unida a Cristo, forma parte de la verdad, porque Cristo y su cuerpo están unidos. 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 7 verdades. ¿Por qué la iglesia es verdad en este contexto? No es que la iglesia salve, aclaro, pero los que se unen a la iglesia son salvos porque se unen a Cristo, que es la cabeza. Sí, noten cómo dice Pablo en Colosenses 1:18 al 19, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito, protócocos, de entre los muertos, o sea, el que lleva la preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habite toda la plenitud. 7 verdades que caracterizan a la iglesia verdadera. Por lo tanto, si ponemos este detector de mentiras al sistema católico romano y al montón de iglesias protestantes que se autoproclaman ser la iglesia verdadera, quedan tiradas al suelo. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de iglesias protestantes enseñan solamente 6 verdades. La verdad que no enseñan es la séptima, que se refiere a que la ley de Dios es la verdad. Si se quedan solamente con 6 verdades, distorsionan el número perfecto de Dios, porque la Biblia dice que el 6 es número de hombre. Ahora, es interesante lo que dice Apocalipsis 3:18, que el número de hombre es 666. O sea que estos sistemas apóstatas, la bestia y el falso profeta, dependen de costumbres y tradiciones de hombre. Ahora, usted me va a decir, pero la Iglesia Católica acepta que la Biblia es la verdad. Predicamos la verdad. Predicamos que Cristo es la verdad. Predicamos el Evangelio. De alguna manera, católicos y protestantes y aún adventistas estamos de acuerdo en algunas de estas verdades. En lo que tienen problema el catolicismo y el protestantismo apóstata es en la ley. El mensaje protestante y católico que la ley quedó abolida y que tuercen ciertos textos para decir que la ley quedó clavada en la cruz es el mismo argumento que usa católicos y protestantes. O sea que la piedra de tropiezo para el catolicismo y el protestantismo apóstata es la ley de Dios. Con eso tienen problemas, especialmente con el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero hay algo muy interesante, hermano. Aunque la Iglesia Católica acepta como la Biblia como palabra de Dios, porque aún hasta los apologistas y en la misa hablan de la Biblia, vamos a leer el versículo del Evangelio, dicen ellos. O sea que de alguna manera aceptan la Biblia que es palabra de Dios, pero aquí viene la información. Agarren esta información, hermanos. Para la Iglesia Católica hay 3 fuentes de autoridad: el magisterio, la tradición y la Biblia. Para la Iglesia Católica. Pero las que tienen más peso para la Iglesia Católica es lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica y lo que dice la tradición.
O sea que el magisterio y la tradición tienen más peso que la Biblia. O sea que un católico, aunque se le muestre con textos bíblicos sus errores doctrinales, para ellos no tiene peso eso, a menos que se sostenga con la tradición y con el magisterio de la Iglesia Católica, que está plasmado en el catecismo de la Iglesia Católica. O sea que para el catolicismo romano es más importante la tradición, lo que enseñan los papas, lo que enseñan los cardenales, lo que enseña el magisterio de la Iglesia Católica, los dogmas de la Iglesia Católica. Para el católico eso es más importante que la Biblia, ¿no? ¿Qué blasfemia? Saben, hermanos, que la Iglesia Católica son los fariseos modernos. El sistema católico romano, que no es iglesia, es un sistema apóstata de iglesia y Estado, político y religioso, es un sistema que sigue la copia de los fariseos hipócritas en los tiempos de Cristo. Usted me va a decir, ¿cómo? Saben de que los fariseos hipócritas se jactaban de ser la iglesia verdadera, se jactaban de ser el hijo de Abraham. Los fariseos se autoproclamaban ser hijos de Dios, eso lo dice Juan 8. En Juan 8, Cristo tuvo un altercado con los fariseos. Los fariseos, voy a resumir, los fariseos le dicen a Cristo, nosotros no somos hijos de fornicación, dando a entender de que Cristo sí era hijo de fornicación. Nuestro Padre es Dios y Abraham. O sea que reconocían, ellos se autoproclamaban ser la iglesia verdadera, el pueblo de Dios, el pueblo elegido por ser hijos de Dios e hijos de Abraham. Pero Cristo les dice en Juan 8:44, ustedes no son hijos de Dios, ni tampoco son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. O sea, los fariseos se jactaban ser la iglesia de Dios, se jactaban ser la iglesia verdadera, se jactaban ser hijos de Abraham, se jactaban de ser hijos de Dios. Pero Cristo les dijo que eran hijos del diablo. ¿Pero por qué eran hijos del diablo? Porque para los fariseos era más importante la tradición que los mandamientos de Dios. Noten cómo dice Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8. Respondiendo él, esto Cristo le está diciendo a los fariseos hipócritas, porque los fariseos tenían una tradición que ellos se habían inventado. ¿Cuál era? Que si alguien no se lavaba las manos ceremonialmente, estaba contaminado e inmundo si comía con las manos sucias. O sea, el tema no era higiene, sino una ceremonia que los fariseos se habían inventado, que se tenía que lavar a alguien ceremonialmente para comer comida, si no quedaba inmundo. Y Cristo les dijo, respondiendo él y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Pues dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Por eso es que los fariseos es un tipo del sistema papal. Para el catolicismo romano es más importante lo que dice el magisterio y la tradición. Doctrinas sin fundamento, que están basadas en lo que enseña el magisterio, lo que enseñan los concilios de los papas y cardenales, el purgatorio, la misa, el limbo, la transustanciación, Pedro el primer papa, el bautismo de bebés, la asunción de María, la intercesión de los santos, el agua bendita. Todas esas enseñanzas solamente se pueden sostener con la tradición y el magisterio de la Iglesia Católica, pero que carecen de fundamento bíblico. Usted me va a decir, pero el purgatorio es bíblico. Sí, es bíblico para la mente de un católico, porque le han enseñado que los textos donde habla de fuego en la Biblia se refiere a purgatorio, porque ellos los tienen engañados, porque no estudian. El católico dice, bueno, vamos a buscar el purgatorio, ya va con la mentalidad de purgatorio. Entonces, al ver un texto bíblico donde habla de fuego, se acuerda de que lo que le enseñó el párroco, purgatorio. Pero como ellos no estudian, son engañados. Entonces, es imposible que la Iglesia Católica sea la Iglesia verdadera porque sus enseñanzas son basadas en tradiciones de hombres. No tienen fundamento bíblico. Y Cristo desenmascaró a los fariseos hipócritas que profesaban ser el pueblo de Dios porque seguían doctrinas y mandamientos de hombre. Lo mismo que hace el sistema papal. Ahora, ¿saben que Apocalipsis nos divisa las características de la verdadera iglesia? Hermanos, si tan solo fuéramos humildes y no tuviéramos nuestro corazón entenebrecido con orgullo y ego, aceptáramos lo que dice Dios en su palabra, pero nosotros preferimos defender un sistema en lugar de aferrarnos a lo que dice la palabra de Dios.
La palabra de Dios es el detector de mentira. Lea su Biblia para no ser engañado. En Apocalipsis 12:17 se nos da las características distintivas de la iglesia de Cristo, de la iglesia remanente. Noten cómo dice Apocalipsis 12:17. De paso, esta mujer que vamos a leer no es María, es un símbolo para la verdadera iglesia. Noten cómo dice. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cómo buscar la iglesia de Cristo? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hermano, si tú quieres pertenecer a la iglesia de Cristo, busca una iglesia que te enseñe a obedecer todos los mandamientos de Dios. A este remanente o a esta iglesia, noten cómo se le llama en Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12, a esta mujer, que es un símbolo de la iglesia, el remanente de los últimos días, se dice lo siguiente, Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos, yo quisiera decirles otra cosa, pero la Biblia es clara. La iglesia católica y las iglesias protestantes no están enseñando las 7 verdades, no están enseñando la ley de Dios. La iglesia católica, por lo tanto, es imposible que cumpla con las características de la iglesia legítima. En Apocalipsis 17 se simboliza a una ramera que está en contraste con la mujer que guarda los mandamientos. Los expositores cristianos de todas las épocas han estado en común acuerdo, la mayoría, aunque muchos también enseñan de que esa ramera es Israel, otros dicen que es Roma, pero en la que están la mayoría de acuerdos es que esta ramera de Apocalipsis 17 es un símbolo por las características para representar al sistema católico romano. Yo quisiera decir otra cosa, pero es necesario decir estas verdades antes de que sea demasiado tarde. Es imposible que la iglesia católica sea la iglesia verdadera. La iglesia católica, en lugar de guardar los mandamientos, los atacó, según Daniel 7:25. En el catecismo han sido aniquilados los mandamientos que habla de las imágenes y de guardar el sábado. En el catecismo fueron aniquilados esos mandamientos como un cumplimiento de la profecía daniélica de Daniel 7:25. Por lo tanto, hermano y amigo, si estás en este sistema, sal de este sistema antes de que sea demasiado tarde. Dice Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío, antes de que sean derramadas las plagas. Hermanos, Dios nos bendiga y que podamos hacer caso a este mensaje y podamos reconocer de que Dios quiere que nos salvemos y que vengamos al conocimiento de la verdad y que nos arrepintamos antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios por este estudio. Oremos. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje que ha sido de edificación para nuestras vidas. Bendice a los hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos también puedan aprender y seguir tu palabra. No creyendo a los hombres, sino lo que dice tu palabra. Gracias por este estudio, porque estuviste con nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen la campanita que está a un lado de donde dice suscribirse. Gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones, gracias porque son parte de esta familia, de este canal. Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Amén.